Agenda Noticias fin de semana. 9:27. Gracias a Laura Pérez Cisneros. Me voy directamente con la economía, las finanzas, los negocios, con quien sí sabe, Mauricio Flores. ¿Cómo te va, mi Mau? Buenos días. Muy buenos días, mi queridísimo Jaime. Oye, pues lo vimos en exclusiva interplatanaria e intergaláctica. A ver, recuérdame, porque tú de 3 para arriba y son varias, ¿no? Así es, y les dijimos, señores, la opinión de los ingenieros de México es a favor de continuar la construcción del nuevo aeropuerto internacional de México. Digo, tampoco había que ser genio para pensar que el sentido común iba a llevar a los ingenieros, pues llevar a una decisión de opinión, pues que está fundamentada en el sentido común y precisamente en todas las ciencias exactas, Jaime. Así es, Mau. ¿Y qué viene? Porque en la semana tuve la oportunidad de escuchar varias entrevistas. De hecho, el doctor Curcio tuvo la oportunidad de entrevistar a quien encabezó, Ascensión Medina, este ingeniero que fue el que dio la conferencia de prensa. Ahora, ¿cuál sería la necesidad de la consulta, Mau? Esta misma semana anotamos 2 a favor de Texcoco. IMCO a principios de semana y los ingenieros a mitad de semana. Y ya traíamos Mitre desde el inicio de esta discusión. 3-0, ¿eh? 3-0, y bueno, pues nada más falta la buena para el presidente electo, que es la consulta popular, que aún no sabemos la forma, ni el mecanismo, ni quién la vaya a hacer. Fíjate que ayer Francisco Abundis, de Parametría, el director de Parametría, dio a conocer su encuesta, la primera encuesta de opinión pública al respecto. Y bueno, sí mantiene un holgado porcentaje, de acuerdo a las mediciones de Parametría, que no es cualquier cosa, Jaime. Hay que recordar que mientras muchos teníamos nuestras dudas de las encuestas en el proceso electoral, pues fue de los que más se acercó precisamente a cómo se distribuía la opinión favorable hacia Andrés Manuel López Obrador, y precisamente dice Parametría que si bien es cierto ha aumentado la opinión en contra del nuevo aeropuerto internacional de México, sigue siendo una abrumadora mayoría, el 52% de las opiniones, de acuerdo a una encuesta, quiero repetir, una encuesta, la que dice que es el nuevo aeropuerto ahí en Texcoco el que es viable, el que es más conveniente. Así que lo que tenemos que esperar, Jaime, es el mecanismo de la famosa consulta, que finalmente, pues una consulta vinculante, como se planteó desde un principio, pues no le veo todavía cómo se vaya a armar, menos a una semana de distancia, a un mes de distancia, perdón. Esto me hace entender que lo que vamos a tener es una encuesta. Sin embargo, aún no sabemos a qué empresas se les va a estar convocando, ni sabemos su metodología, y por menos tampoco sabemos si esta va a tener un carácter legalmente vinculativo, es decir, que tenga validez como para tomar una decisión del más alto nivel. Así que, mi estimado Jaime, esto sigue estando en la cuerda floja. Habrá que ver si realmente los ingenieros se van a sentir cómodos que los manden, pues solamente a ser parte, pues componente de una discusión en la que mucha gente, digo, con el respeto y con el afecto, como dirían los de siempre, mi estimado Jaime, pues no tienen las nociones mínimas como para opinar que es más conveniente si un aeropuerto ahí o el de Santa Lucía. Pero en fin, pues si lo que dicen es que vamos a dialogar, yo creo que es el momento de hacerlo, pero hacerlo con conocimientos, ¿eh? Sí, tienes toda la razón, Mau. Ahora habrá que estar al pendiente de lo que ocurre, porque pues sin duda México se merece un aeropuerto digno. Y la economía también se merece un aeropuerto digno. Ayer escuchaba unas declaraciones, veía, de hecho, unas declaraciones en un Twitter, no me acuerdo de quién, de Javier Jiménez Espriu, que también México requiere hospitales y escuelas, pero también requerimos un aeropuerto digno, económicamente hablando. Pues mira, Jaime, hay mucha gente que está argumentando, además del próximo secretario de Comunicaciones y Transporte, de cómo vamos a hacer un aeropuerto tan costoso cuando hay pobres. Yo pongo este ejemplo muy sencillo con la gente con la que platico al respecto. Digo, bueno, es como cuando tú dices en tu casa, oye, pues hace falta pues para la comida, hace falta para pagar la escuela, hace falta para pagar un doctor. Y digo, bueno, entonces voy a salir a trabajar hasta que esté resuelto esto, ¿no? Hasta que tenga para dar de comer, para las escuelas o para el doctor, voy a salir a trabajar, mientras tengo que resolverlo. Pues no, la ecuación es al revés. Primero salgo a trabajar, veo cómo trabajo, veo cómo genero inversiones, y entonces ya atiendo las necesidades de mi hogar. Creo que ese es el orden correcto de la ecuación.
Pero bueno, pues sería un error desde mi perspectiva garrafal en términos históricos echar al bote de la basura un proyecto que le generaría 3 puntos, Jaime, estamos hablando de prácticamente 1.200 millones de pesos anuales a la riqueza nacional si cancelamos el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México. Sí, de México. Pues. Tienes toda la razón. Oye, pues a ver si hoy se toca, porque tengo entendido que hoy el presidente electo Andrés Manuel López Obrador va a tener reunión con empresarios, ¿no? Así es, una reunión muy interesante. Eso me da la expectativa de que el sentido común, más allá de una cuestión pues de posicionamiento político y mediático, tiene relevancia. Hoy, precisamente, en Villahermosa, López Obrador se va a reunir con los empresarios de las principales empresas, sobre todo mexicanas, eso es importante señalarlo, que están metidas en el proceso de exploración y producción de petróleo. ¿Qué es lo que anunció antier? El presidente electo anunció que va a haber pues una reactivación de los contratos de licitación y las licitaciones de campos petroleros a partir del 1 de diciembre. ¿Esto qué quiere decir? Que la reforma energética sigue adelante, pero con una variación muy importante. Va a estar dirigida a los contenidos nacionales. Los contenidos nacionales, mi estimado Jaime, tiene que ver con todo el ingenio, la provisión de material, de tecnología, que deberían estar haciendo hoy empresas que al parecer no lo están haciendo, que llevan, pues, como las maquiladoras de antaño, pues gastan en papelería, gastan en el cafecito, gastan en uniformes, lo que no están gastando en el desarrollo tecnológico que pueden hacer y deberían de estar haciendo las petroleras. Así que en Villahermosa, a puerta cerrada, pues va a estar gente de Diabás, sabemos que va a estar gente de Blue Marine, sabemos que va a haber gente de Suecomex, que va a estar de Grupo R, van a estar ahí presentes, precisamente para ir aterrizando este mecanismo o esta etapa nueva, 2.0 yo le llamaría, de una reforma energética. Es decir, sí el Estado va a participar con la iniciativa privada, sí para explotar los yacimientos petrolíferos, de los cuales hay una caída notable en la generación de reservas, no estamos reponiéndolas, pero sobre todo buscando esta integración nacional a nivel industrial de una manera mucho más integrada y mayor, aunque sí quiero hacer un señalamiento. Ante ello hay que tener mucho cuidado porque hay que recordar que Petrobras en la época de Lula da Silva sí fue precisamente una industria integradora, pero que elevó de tal manera los costos de la producción que cuando se vinieron los primeros problemas de caída de precio, se salió del mercado y ya sabemos cómo terminó Lula, Sí, no, bueno, pues ya lo vimos cómo está. De hecho, cómo le está pasando en ese momento. Oye, mi Mau, ya nos vamos, pero no sé si tengas, o sea, de tu conocimiento, este cambio que existe al interior nuevamente de la estructura de gobierno que ha planteado Andrés Manuel López Obrador. El día de ayer nos enteramos que ya había mencionado, ya había dicho quién iba a ser su director general del Infonavit. Hoy ya lo está anunciando a otra persona que estaba dedicándose o que había trabajado en la Comisión Federal de Electricidad. Andrés Manuel López Obrador anunció que Juan Carlos Centella iba a ser, o quien había dicho que iba a dirigir al Infonavit, bueno, pues será sustituido por Carlos Martínez Velázquez, quien es experto en regulación y competencia económica en un instituto que tú conoces muy bien, Mau, que es el Infonavit. Pues mira, lo relevante de esto es que, como en otros cargos relevantes, por ejemplo, podemos decir que incluso en la Secretaría de Salud no termina de aterrizar, igual que el Infonavit no terminaba de aterrizar la transición. Estos cambios, bueno, hay que tomarlo como son cambios que todavía se van a repetir en muchos sentidos. Y en el caso de Infonavit, pues está bien que participe un personaje que está metido en la parte de promoción y de competencia. Déjame darte un elemento de exclusiva interplatanaria intergaláctica, Ahí les va. A ver, venga. ¿Cuál es? Déjame sacar mi lápiz y mi pluma para ponerlo en mi columna del lunes. Ahí les va. No me vayas a clavar, No, pues, ¿cómo? ¿Cuándo? ¿A dónde? Yo nunca. Ahí te va. El objetivo del nuevo Infonavit con el nuevo gobierno, el de Andrés Manuel López Obrador, es ir generando o garantizar el acceso a la tierra para la construcción y desarrollo de vivienda popular,
¿Qué significa esto? Crear un banco de tierra. Es decir, el Infonavit nuevamente, no construyendo, sino adquiriendo polígonos en las zonas urbanas más importantes del país, para que a través de ello el costo de la construcción de las casas baje significativamente. Mira. El propósito es bien interesante y muy positivo, pero tiene un gran riesgo. Si no se hace con el cuidado debido, lo que va a suceder es que la tierra se va a encarecer y no va a ser posible. Pues ya pasó con el anterior sector inmobiliario. Recuerda que tenían o metían dentro de sus cuestiones económicas todo el respaldo que tenían de tierra, y lo que pasó, hubo una burbuja, y mira, grandes empresas del sector inmobiliario pues terminaron perdidas, Mauricio. Tronaron como ejote. Entonces, sí, la adquisición de un banco de tierra suena como propósito muy positivo, pero si no lo organizas bien, generas precisamente lo que tú dijiste, una burbuja especulativa que termina reventando no solamente a las empresas, sino sobre todo al instituto, un instituto que pues ha funcionado como un gran banco hipotecario. Esa ha sido su labor. Así que pues vamos a ver cómo precisamente este esquema con el nuevo jefe de Infonavit puede funcionar. Que por cierto, déjame decirte, se ha desacelerado la construcción de vivienda nueva en los últimos meses. ¿Por qué? Porque los empresarios precisamente del ramo inmobiliario están a la expectativa de cuál va a ser esa política que se aplicará a partir del 1 de diciembre. Gracias, Mau, pues estaremos en contacto. Lo anoté, me lees en la semana. Ándale, te leo y te replico, mi estimado amigo. Muchas gracias, Mau, te abrazo. Gracias, abrazo. Que estés muy bien, extraordinario fin de semana, Mauricio Flores. Vaya que lo puede seguir.